Bendiciones, mis amados, te habla tu hermano y amigo, predicador Nelson Áñez. En esta oportunidad vamos a estar con una serie que se llama Apologista del Pecado. Porque si está por allí una serie de predicadores que exaltan, enaltecen, alaban, elogian, promocionan, en fin, que andan promocionando la vieja naturaleza. Ellos dicen, somos pecadores, siempre vamos a pecar. Pero la Biblia me enseña, por supuesto, todo hombre sin Cristo tiene una naturaleza pecaminosa que lo lleva a ser esclavo del pecado. Pero el nacido de Dios, el que ha sido regenerado por Cristo, el que ha sido hecho nueva criatura, nueva creación es Cristo Jesús, dice la Biblia que ha sido en él colocado justicia. Justicia, que es contrario a la esclavitud del pecado. Dice que seremos guiados por el Espíritu Santo. El que es nacido de Dios no practica el pecado, lo dice Juan 3. Pero bueno, entonces ese grupo de personas, he escuchado personas que hacen los comentarios, ay, qué bueno que puedo pecar y voy a seguir siendo hijo o hija de Dios. Muchos comentarios parecidos. Me pongo a escuchar una enseñanza de ellos sobre algún tema y duran 20 minutos, media hora, exaltando, promocionando la vieja naturaleza. Nunca vamos a poder guardar, nunca vamos a poder ser justos, nunca vamos a poder. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Cristo con el nacido de Dios? ¿Qué hizo entonces? ¿Qué hizo? Nada, no hizo nada. Entonces, voy a leerle Romanos 6. En este estudio, Romanos 6, en otros estudios analizaremos otros pasajes. Romanos 6 del 1 adelante dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? O sea, ¿vamos a perseverar en el pecado? En ninguna manera, dice. Esa en ninguna manera fue traducido el griego mi, que significa no. No. Porque lo que hemos muerto al pecado, muerte significa separar. Lo que hemos sido separados del pecado, ¿cómo vamos a vivir aún en él? ¿O cómo nos vamos a mover? ¿Y cómo vamos a andar aún en él, en el pecado? ¿O no sabéis que lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Miren, la palabra bautismo aquí, o el bautismo que Pablo está hablando, olvídense del bautismo de Juan. Ese el bautismo, no está hablando Pablo, está hablando del bautismo de Cristo. Dice, todo lo que hemos sido bautizados en Cristo. Ese es el bautismo de Cristo. Ese es el bautismo de Cristo. Ese no es el bautismo de Juan en agua, sino el bautismo de Juan con el Espíritu. El bautismo, no es el bautismo de Juan en agua, sino el bautismo de Cristo con el Espíritu. De ese bautismo habla Pablo. Él no habla de los bautismos de Juan. Para que tengan en cuenta eso. Bueno, todo lo que hemos sido bautizados en Cristo o por Cristo, hemos sido bautizados en su muerte. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo de Cristo. Fuimos sepultados juntamente con Cristo para morir al pecado, a fin de como Cristo resucitó de los muertos para gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Cómo comenzó Pablo diciendo esto? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Vamos a perseverar? No. ¿Qué dice aquí? Así también nosotros andemos, nos movamos en una nueva vida, en una nueva actitud, en un nuevo caminar. Dice, porque fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte. Nosotros fuimos allá, plantados con Cristo allí. Así también lo seremos en la semejanza de la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, con Cristo en la cruz del Calvario, para que el cuerpo de pecado sea destruida, a fin de que no sirvamos más al pecado. No sirvamos. Versículo 4, versículo 2 dice, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir en él? Versículo 4, así también nosotros andemos en vida nueva. El versículo 6, a fin de que no sirvamos más al pecado.
esos apologistas del pecado, revisen su doctrina, hermano, y lean Romanos 6, para que aprendan un poquito del Espíritu de Dios. Porque no estoy hablando de la justicia mía. Yo no soy más justo que nadie. El justo, el único, el amado, el verdadero, el santo, el puro, se llama Jesucristo. Y todos los que hemos sido colocados, bautizados por Cristo, vamos a vivir como Él vivió, como lo dice Juan. Si alguno dice que está en Él, debe andar como Él anduvo. No como andábamos antes, en laxivia, en pecados, en maldiciones, en mentiras. No, en justicia como anduvo Cristo. Porque los que hemos muerto, ¿muerto a qué? Versículo 2, al pecado. Porque hemos muerto al pecado. El versículo 7, porque el que ha muerto ¿a qué? Al pecado, ha sido separado del pecado, ha sido justificado de él. Del pecado ha sido declarado justo, ha sido declarado sin mancha, ha sido declarado sin culpa. Es considerado inocente del pecado. Y si morimos con Cristo, ¿morimos a qué? Al pecado. Y si morimos con Cristo, versículo 3 dice, ¿o no sabéis lo que hemos sido bautizados de Cristo? Hemos sido bautizados en su muerte. Nosotros morimos en Cristo cuando Él murió en la cruz del Calvario por el pecado, porque Cristo murió por el pecado. O van a decir que no, Él murió por el pecado. Entonces, porque lo que hemos muerto al pecado, así hemos justificado. Hemos sido justificados del pecado. Y dice, y si morimos con Cristo, ¿verdad? En su muerte, versículo 3, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se puede enseñorear de Él. Porque en cuanto murió ¿a qué? Al pecado. Lo dice el siguiente, así más adelante, dice, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Él murió al pecado de una vez por todas, al pecado tuyo y mío, no al pecado de él, o la condición de pecado del ser humano. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también nosotros, los nacidos de Dios, los que hemos sido regenerados por Cristo. Así también nosotros. Considérate, porque ya es así, espiritualmente hemos sido separados del pecado. Consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en su concupiscencia. Defensores del pecado, lean esto. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad. Los nacidos de Dios no pueden presentar sus miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia, porque el pecado no se puede enseñorear de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, la ayuda, el favor inmerecido de parte de Dios que ha sido derramado en ti. ¿Qué pues? Aquí dice, pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera, la misma palabra que dice anteriormente, del griego mi, que significa no. Perseveraremos pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. No sabéis que si sometéis a alguien como esclavo para obedecerlo, soy esclavo de aquel que obedecéis, sea el pecado para muerte, o sea la obediencia para justicia. Cuando obedeciste y fuiste bautizado por Cristo con el Espíritu de Dios, ahora tenéis justicia en vos, soy esclavo de la justicia. 17 dice, pero gracias a Dios, aunque eras esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fui entregado, y libertado del pecado, viniste a ser esclavo de la justicia. Si anteriormente hacías pecado o hacíamos pecado porque éramos esclavos de él, ahora no vamos a vivir en justicia si ahora somos esclavos de la justicia. Y vas a promocionar la esclavitud todavía. Vas a promocionar eso, defensores del pecado, apologistas del pecado.
Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia anteriormente y a la iniquidad, ahora para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando eras esclavo del pecado eras libre, no podías hacer la justicia, eras libre acerca de la justicia, pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, y tenéis como vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Con quién te vas a justificar? ¿Con quién te vas a justificar? ¿Conmigo? Por lo que yo estoy diciendo, no. El que pagó en la cruz del Calvario por el pecado fue nuestro Señor Jesucristo. Y el que derramó justicia en el ser humano fue nuestro Señor Jesucristo, no yo. Yo estoy defendiendo lo que Cristo dice porque veo como personas están defendiendo más la condición pecaminosa del hombre que la condición de justicia del nacido de Dios. Entonces, ¿qué es eso? Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué pierde el Hijo de Dios al pecar? ¿Qué pierde? ¿Qué pierde? 1 Corintios 9 dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio todas la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Aquí no está hablando de salvación, está hablando de premio, de corona, estéfano del griego, que son premios por hacer cosas. Dice, ¿no sabéis que 1 Corintios 9, 24, ¿no sabéis que los que corren en el estadio toda la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo tengáis. Todo aquel que lucha, de todo se tiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, estéfano, pero nosotros una estéfano o corona o premio incorruptible. Así que yo, Pablo, yo de esta manera corro, yo no como a la aventura, de manera que de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Él no literalmente, él no se iba a golpear, él no se iba a lacerar, él no se iba a hacer daño a sí mismo, sino que lo golpeaba, se sometía, rechazaba todos los deseos mundanos del cuerpo. Dice, sino que lo golpeo mi cuerpo, ¿dónde está? Se me perdió. Y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, o mensajero, que es lo que significa heraldo, yo mismo venga a ser eliminado del premio para recibir un premio, una corona, un estéfano, una corona incorruptible de gloria. Según Timoteo dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente, que trae la desobediencia al nacido de Dios. Disciplina, Hebreos 12 del 6 en adelante dice, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijo. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Tened cuidado si estáis viviendo una vida de pecado, las mismas costumbres que tenías antes de venir a los pies de Cristo, tenéis las mismas costumbres, las mismas mañas, veis las mismas cosas, tened cuidado y no habéis sido reprendidos por Dios. Tened cuidado, escudriñaos a vosotros mismos. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel que el Padre no disciplina? Porque si os deja sin disciplina, lo cual todos han sido participantes, entonces soy bastardo y no hijo. Si estáis viviendo una vida corrupta, ejemplo, caíste en infidelidad, estáis siendo infiel y seguís siendo infiel, y pasa un mes, y 2 meses, y 3 meses, un año, y Dios no te ha golpeado, Dios no te ha disciplinado. Ay, papá, dice, porque si os deja sin disciplina, del cual todos han sido participantes, ¿te acordáis lo que hizo David? Lo que hizo David con Betsabé, la mamá de Salomón, que tuvo relaciones con ella, estando casada. ¿Y qué le pasó?
Solamente en un día murieron 20.000, creo que fue, y después duró 20 años con terribles situaciones. Sansón, ¿qué le pasó a Sansón? Cuando desobedeció lo que Dios había determinado que lo hiciera, que no tocara muerto, que no tomara vino, que no se cortara el pelo. Y cuando él desobedeció todo, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? Como dice aquí, que todos han sido participantes de la disciplina. ¿Vos sois mejor que quién? Si yo no me someto a la palabra de Dios, me va a golpear Dios como lo ha hecho miles de veces. Y esto no se trata de ser más bueno que nadie, hermano. Eso se trata de que no paséis por las situaciones que uno ha pasado. ¿Qué es lo que te trae la desobediencia al Hijo de Dios? Juicio. 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 Primera de Juan 5 dice: si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Mira, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Está hablando de vida física, no de la vida espiritual, porque este hombre no está muerto espiritualmente. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios dará vida. O sea, cometió pecado, Señor, perdónalo, mira, tal. Dios lo permite seguir viviendo porque fue un pecado que no fue de muerte. Esto para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Muerte física, muerte física. Yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Fíjense lo que dice el 18. Sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, o sea, le obedece, y el maligno no le toca. Comer la cena del Señor indignamente. ¿Qué trae a tu vida comer la cena del Señor indignamente? De manera, 1 Corintios 11, 27, 32, de manera que cualquiera que comiere de este pan y bebiere de esta copa, bebiere de este pan y bebiere de la copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y la sangre de Cristo. Ay, mamá. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y el que bebe indignamente, sin discernir, sin distinguir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos, debilitados entre vosotros, y muchos ya duermen. Fíjense que está hablando de cristianos cuando usa la palabra dormir, que es que se murió. Si pues nos exaltamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. O sea, si nos examinamos, porque estoy haciendo bepa antes de comer la cena del Señor. Y no solamente examinarnos, apartarnos, no seríamos juzgados por el Señor. Dice, mas siendo juzgados, si no discernimos, no nos arrepentimos, mas siendo juzgados por el Señor, fíjense que dice que si nos examinamos y tal, no somos juzgados. Pero si no lo hacemos, dice, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así esto, hermano, Dios te va a juzgar, Dios te va a castigar, Dios te va a reprender, Dios. Yo lo que hago es alertarte para que no hagáis, para que no te deis de llevar por esos vientos de doctrina, por estratagema de hombres que están hablando basura, están exaltando la condición pecaminosa del ser humano y no están exaltando la condición de justicia que ahora fue derramada en el nacido de Dios. Espero que esta enseñanza sea de edificación para tu vida, que si estáis en cualquier situación, te apartéis, que si no habéis sido disciplinados por Dios, te arrodilléis y le pidas a Dios ser bautizado con su Espíritu. Porque si Dios no te ha disciplinado, a pesar que lleváis 1 año, 2 años, tiempo haciendo lo que te da la gana, y no soy disciplinado por Dios. Y cuando soy disciplinado por Dios es arrepentimiento. No a defender tus malas actitudes. Y si han pasado 5, hermano, olvídate.
Si Dios ha pasado 4 o 5 años y Dios no te disciplinó y no te ha disciplinado, no estoy hablando de las consecuencias del pecado que hay en tu vida ahora. No estoy hablando de eso. Eso no es disciplina del Señor. La disciplina del Señor es para que te arrepintáis, para que cambiéis tu forma de pensar, para que te arrodilléis, para que te sometáis a la palabra. Ahora, las consecuencias del pecado son otra cosa. Vas a seguir defendiendo, vas a seguir justificándote, vas a negar lo que hiciste, Esas son consecuencias de tu pecado. Pero la disciplina del Señor es para que bajéis la cabeza y te sometáis a la palabra de Dios. Que la palabra de Dios sea de edificación para tu vida, que el Señor consuele nuestros corazones, que nos dé sabiduría en su gracia. Bendiciones.